Mi nombre es Carmen Salguero, de profesión socióloga, y ahora estoy como responsable del proyecto SERPI, que es un proyecto educativo, ¿no? Bueno, yo soy Gladys Fuentes, soy la trabajadora social del SERPI, pero también soy la profesora de un grupo de niños. El SERPI, que es un centro de recursos pedagógicos integrales, se encuentra en Sucre, en Bolivia. Además del SERPI, el IPTK tiene varios otros proyectos como los Serpitos y la Escuela Móvil. El IPTK es el Instituto Politécnico Tomás Katari, que es una ONG que tiene más de 46 años de trabajo en el departamento de Potosí y Chuquisaca. Dentro del IPTK trabajamos 4 líneas de acción. Una que es Revolución del Conocimiento, que trabaja principalmente en la formación, capacitación, ¿no? Otra es la Unidad Madre Tierra, que son los proyectos productivos, agroecológicos. Otra es la Unidad de Género, que nosotros estamos dentro de esa unidad, Género y Generaciones, que trabajamos estos temas, ¿no? De educativos, generacional. Y también hay otra unidad que es la unidad de salud para todos. El IPTK tiene un hospital, ¿no? El SERPI actualmente cumplimos 26 años, ¿no? La escuela móvil está funcionando casi ya 15 años. Actualmente estamos, como te digo, 19 trabajadores, ¿sí? De los cuales 15 trabajan en lo que es en el SERPI, ¿no? 3 están trabajando en el SERPITO y 2 en la escuela móvil. Dentro del equipo de trabajadores tenemos tanto el del área pedagógica, del área artística, deportiva, y también tenemos el equipo multidisciplinario, que es la psicóloga, la trabajadora social y el responsable de pedagogía. Sí. Aquí el SERPI está abierto de qué hora a qué hora? De 8 de la mañana a 2:30 y de 2 de la tarde hasta las 6:30. En realidad nosotros trabajamos mucho más de ese tiempo. Y también el SERPI está abierto como toda la semana. Toda la semana, de lunes a viernes. Y en el caso de acá el SERPI sí trabajamos 2 turnos, tanto en la mañana como también por la tarde. Ya tenemos 2 grupos. En la mañana funciona un turno a 4:30, es un grupo que vienen de primero hasta sexto de primaria y secundaria de primero a sexto de secundaria. A 4:30 hasta las 6:30 viene otro grupo, también en los mismos grados. Nosotros tenemos, como les comentaba, 4 áreas, ¿no? En el área pedagógica tenemos la sala de tareas y nivelación, que es desde primero de primaria hasta sexto de secundaria. Después tenemos el espacio de ludoteca, ¿no? Que, como te comentaba, recibimos de 3 a 6 años. Y también tenemos ahí el apoyo pedagógico. En el área artística tenemos los talleres de ballet y danza clásica, contemporánea y folclórica, ¿no? Entonces tenemos ahí 2 maestras que apoyan. También tenemos el taller de dibujo y pintura. Después también tenemos el taller de instrumentos musicales. Dentro del área deportiva tenemos básquet, igual futsal y ajedrez y defensa personal y taekwondo. Y en el área tecnológica tenemos lo que es el área de computación, informática, manejo de paquetes. Vamos también lo que es la psicóloga y la trabajadora social, y también hacemos pequeños proyectitos en relación a capacitación a papás, escuela para padres, y este último tiempo el SERPI también ha estado trabajando mucho en el tema de prevención de violencia, prevención de consumo de alcohol y drogas. Bueno, en la mañana trabajo con el Serpito. Con un Serpito que está ubicado en un barrio alejado de aquí del centro de la ciudad. Los Serpitos funcionan un medio tiempo.
ya sea en el turno de la mañana o en el turno de la tarde, ¿no? Funcionan 4 horas y de lunes a viernes. Es también un centro de apoyo escolar, pero que está ubicado en el lugar donde los chicos viven. Somos 3 profesoras, cada profesora apoya, orienta, asesora, guía. En realidad tenemos diferentes actividades, tenemos actividades lúdicas, actividades de reforzamiento, de nivelación también en el aspecto pedagógico, pero también tenemos momentos recreativos, ¿no? Tenemos lo que es el proyecto de la escuela móvil. Ahorita, por ejemplo, los viernes, soy responsable también de la escuela móvil. La escuela móvil es un proyecto que está dirigido a niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles, que viven en la calle. Es un carrito móvil que, como cuando sacan los paneles a ambos lados, es como una cajita de fósforo, como una caja de regalo. Bueno, la escuela móvil tiene diferentes actividades. Esas actividades están concentradas tanto en el apoyo escolar, que es a solicitud, a requerimiento, porque en la calle no podemos hacer lo que hacen aquí. ¿Está todo el año? ¿O todo el año? ¿Cada tarde se va en una zona diferente? Sí, es una vez a la semana que salimos a una zona. En este momento estamos trabajando en 4 zonas y esas áreas han sido seleccionadas de acuerdo a ciertas características que nosotros hemos definido, ¿no? Por ejemplo, que haya concentración de niños que trabajan, porque está dirigida a esa población, ¿no? La escuela móvil tiene como objetivo principal reconstruir la autoestima de los niños y niñas y adolescentes, porque en la calle están expuestos a muchos riesgos, a muchos peligros, y son niños que son inseguros, que tienen una autoestima baja, no tienen nada de autoestima, y muchos de ellos abandonan incluso sus estudios. Como los proyectos del CERPI o de los CERPITOS, ¿quién son los niños que pueden ir a esos proyectos? En el tema de la escuela móvil es abierto para todos los niños trabajadores de la calle. En realidad nuestra población meta, a la que está dirigido el proyecto como CERPI, es a niños y niñas en alto riesgo, que están en desigualdad económica. Priorizamos estudiantes que no tienen acceso. Como te digo, el tema de los instrumentos, ballet, es muy elitista, ¿no? Sí, tenemos un límite, porque tenemos una infraestructura que tampoco es como para recibir mucho más, digamos, de lo que somos, tenemos la capacidad, ¿no? Que los papás trabajan, ambos papás sí tienen. Muchos de ellos vienen de familias desintegradas, que solamente viven con el papá o la mamá y los padres tienen que trabajar, en tanto que los niños no tienen ningún tipo de apoyo en sus casas. Todos los niños estudian en las escuelas fiscales, en las escuelas del Estado. No, en realidad la escuela formal solamente, enseña, pero como en cada grado están muchos alumnos. Profesora, es humanamente imposible que pueda asesorar, guiar personalmente a cada niño, ¿no? Individualmente. Entonces aquí nosotros tratamos en lo posible de apoyarles individualmente. Tenemos niños con discapacidad grave o moderada que los atiende el psicopedagógico. Los niños normales, como los llaman, los atiende la escuela. Pero tenemos niños ahí en medio que tienen un trastorno, un retraso mental leve, o tienen, por ejemplo, autismo, o tienen, por ejemplo, TDAH. La escuela no los recibe, están ahí. Y tenemos varios niños acá que nosotros sí los recibimos, sí les acompañamos. Hay como, por ejemplo, voluntarios que vienen a ayudar. Sí, tenemos voluntarios, ha debido ver también, observar que tenemos voluntarios. Hay otros jóvenes también que han salido de aquí del CERPI. No tenemos financiamiento, ¿no? Están trabajando en eso, buscando el financiamiento porque es necesario, ¿no? Así que ellos están haciendo campañas, diferentes campañas,
para poder procurar pagar los sueldos de los profesores, Sí. ¿no? ¿Y cuáles son los financiamientos para esos diferentes proyectos? Ahorita la escuela móvil tiene ciertos voluntarios y a veces nos mandan un monto determinado, ¿no? A veces 1.000 euros, 500. Y antiguamente el mismo programa de la escuela móvil a nivel mundial daba un pequeño financiamiento, ¿no? Okay, sí. Actualmente no contamos con ello porque por el tema de la pandemia no han podido ellos también recaudar fondos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, ahorita estamos buscando ser autosostenibles como institución y pues hay que hacer los esfuerzos. Sí, casi todo el SERPI está funcionando con el apoyo del IPTK y con el cobro simbólico que se hace acá, ¿no? Acá en el SERPI se hace un cobro de más o menos 10 euros, ¿no? Mensuales, y en comparación a servicios que ofrecen diferentes instituciones privadas que están entre los 50, 60 euros. De esos proyectos, ¿quién financia todas las infraestructuras diferentes? El IPTK siempre ha estado gestionando, ¿no? Esta infraestructura ha sido en convenio con el Estado. Estos últimos 6 años, el SERPI ha estado con el financiamiento de María Marina Foundation, ¿no? Que han estado apoyándonos mucho, han estado apostando por el proyecto, pero ellos, financiadoras, están focalizando su apoyo, su acompañamiento. Entonces, poco a poco se están retirando. ¿Qué piensa que debería implementarse en el sistema educativo para mejorar el acceso a la educación y mejorar la calidad de la educación aquí en Bolivia? Primero yo apostaría en que la ley Abelino Siñani y Elizardo Pérez, que es la ley educativa en Bolivia, sí se cumpla. No se ha hecho muchos intentos de cambiar el modelo educativo en Bolivia, pero hay mucha resistencia del plantel docente. Yo creo que tendría que apostarse por un cambio de pensamiento realmente, porque lo que hay que cambiar en Bolivia es el sistema educativo, ¿no? La ley Abelino Siñani propone muchas innovaciones, pero es el magisterio el que se resiste completamente a acatarlas.